nos permite llevar a cabo. Sí, es importante desde ya ir creando, digamos, ese ambiente que necesitamos tener, un ambiente en el que nosotros le vamos a proveer a los muchachos una certeza, le vamos a dar una confianza que ellos no han tenido, una esperanza, porque la mayoría de ellos pues vienen de condiciones bien difíciles. Creo que con la tecla F5 podemos iniciar para la primera línea. Un segundito. Ok, una cosa aclarando, esta primera filmina. Es un logo que yo tengo establecido, pues ya un tiempo yo lo realicé. Habíamos hablado ya anteriormente que hay cosas que están sujetas, digamos, a cambios si es necesario. Si hay la aprobación de ese logo, pues seguimos lo mismo que con el nombre, pues eso es lo que usaría. Aprovechar lo que está ahí. Listo. No se puede pasar a la sola filmina. F5 creo que es la, por lo menos en el programa que yo tengo, con F5 se pasa la... Ah, sí. Bueno, ahí está, es la presentación inicial, como les decía. Digamos, en las próximas reuniones entramos y discutimos el tema, si es el logo y el eslogan que queremos. Bueno, yo digo, por supuesto, que si alguno está en Cristo Nueva Criatura, eso es prácticamente no es lo que nosotros representamos. La siguiente, por favor. Siguiente filmina, Alejandro. Las drogas. Bueno, ahí, en el tiempo que estamos viviendo, pues hay multiplicidad. De pronto, algunos de ustedes tienen más conocimiento acerca de la abundancia de drogas que hay de diferente tipo. Esa parte, digamos, no es la que nos concierne tanto, sino lo que nos interesa realmente es el remedio y era lo que vamos a ir adelante. Pero, porque, por ejemplo, ahí no está incluido bazuco, no está por ahí con ningún lado, está crack cocaine, que es lo mismo casi, y está el pegante, se olvida cómo es el boxer, y otras cosas que los hombres utilizan para evadir la realidad. Siguiente, Alejandro. La drogadicción es considerada por el mundo, no por nosotros, es considerada una enfermedad. Es la forma como ellos quieren tratarlo, pero nosotros como iglesia, pues nos atenemos a unos valores más racionales y absolutos que los que definen el mundo. Nosotros nos fundamentamos en lo que la palabra de Dios dice. Y en el concepto que tenemos como iglesia de drogadicción, es solamente una evidencia, es una evidencia de la naturaleza caída del hombre. Siguiente. ¿Qué es la drogadicción? Bueno, la drogadicción es una dependencia. Y esta dependencia, en el caso, bueno, para el drogadicto, para el alcohólico, es una dependencia que es física y hay una dependencia emocional. Nosotros vamos a ir aprendiendo la diferencia entre una cosa y la otra. Siguiente. La dependencia física. El organismo se vuelve necesitado de las drogas. De manera que cuando se interrumpe el consumo, sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos a lo que se le conoce como síndrome de abstinencia. De nuevo, esas son cosas que vamos a ir mirando más ampliamente en las siguientes clases que vamos a tener. Siguiente. Dependencia emocional. Debido a los efectos eufóricos que producen las drogas, la persona busca consumir con mayor frecuencia para evitar el malestar o obtener placer.
El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga y experimenta desórdenes emocionales cuando no logra hacerlo. Hablábamos un poquito también de este aspecto de la se me olvida siempre la palabra, el síndrome de abstinencia, de cómo lo vamos a manejar dentro del programa, o si la persona ya viene después de haber pasado por un periodo de desintoxicación en otro lugar. ¿Okay? Siguiente. Sigue. El drogadicto llega a desarrollar mayor tolerancia hacia algunas drogas, llevándola a consumir cada vez más. Esto se debe a que el organismo se adapta al consumo y necesita mayor cantidad de sustancia para obtener el mismo efecto, y es importante aquí que nosotros entendamos que ese es el engaño en el que mucha gente cae, que piensan que solamente probándolo una vez no van a caer en la dependencia, pero lamentablemente es todo lo contrario. Usualmente termina desarrollándose, bueno, la dependencia, que valga la redundancia, y necesita consumir más o drogas aún más fuertes de la que inicialmente consumió. Yo quiero agregar algo. Sí. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Sí, bueno, dentro de la dependencia, ¿cierto? Como usted lo acaba de mencionar, el drogadicto llega a desarrollar mayor tolerancia, ¿cierto?, hacia algunas drogas. Pero aquí también hay una parte importante, la cual yo la vi cuando se cocinaba el tusi y todas, bueno, muchas sustancias psicoactivas de las cuales yo fui, ¿cierto?, partícipe. Y estuve en las cocinas donde se hacía, esto ya también obviamente se le metió brujería. Esto agarra más a la persona porque ya estamos hablando también de un tema espiritual. Yo estuve ahí cuando... Ahí vale la pena hacer una aclaración con respecto a todo eso. La palabra de Dios habla, la palabra hechicería, sí, que se usa en la Biblia, es la misma palabra farmaqueia, de donde viene farmacia o farma. Sí, la palabra asocia el consumo de droga con la hechicería, y de hecho en la mayoría de las culturas, sobre todo culturas aborígenes, ellos usan las drogas en sus experiencias religiosas. sí. Porque aquí de pronto no entremos ahora mismo a tratar de fondo de eso, pero entre otras cosas lo que ocurre es que la persona entra en contacto, entra en otro nivel. No es un nivel espiritual, por decirlo así. Pongámosle el nombre que usa el mundo, extrasensorial, sí, es en otro plano. Pero no digo espiritual porque no es el plano donde vamos a encontrar a Dios, no es el plano donde vamos a encontrar a Jesucristo, ni a los ángeles que le sirven al Señor. En cambio, sí están los demonios. ¿Por qué? Porque precisamente es parte o sea, no podemos desasociar lo uno de lo otro. El consumo de droga conlleva el aspecto espiritual, el aspecto extrasensorial, digamos. Cualquiera sea la droga. Siguiente. La dependencia producida por las drogas llega a ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando necesidades básicas como comer y dormir. Por la droga se pierden las inhibiciones y se realizan acciones que en condiciones normales no se consentirían, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga es el centro de la vida del drogadicto, afectando toda área de su vida, trabajo, familia, estudios, etc. Y esto de verdad es importante tenerlo en cuenta. Ese aspecto que dice allí, por la droga se pierden las inhibiciones. A ver, excepto por Luisito que se nos fue, pero mucho del mundo que ustedes están viviendo ha sido influenciado por esa mentalidad que ha estado bajo el efecto de la droga. Entonces, por eso muchas cosas se han vuelto como normales, porque ya se volvió como parte de la vida misma, pero hay cosas que pues no eran aceptables. Pero el consumo de droga ha tenido un efecto muy grande en el pensamiento moderno, muy grande. Por eso hay muchas cosas que son aceptables. Vemos cosas, yo no sé cuál sea la posición de cada uno, pero por ejemplo lo que acaba de ocurrir en Israel,
ha sido tan fuerte el efecto que ha tenido en el pensamiento del mundo, que hay personas que defienden a los que cometieron esa barbarie. ¿Por qué? Porque se metieron en un mundo distinto, que tiene que ver con las fuerzas del enemigo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí no hay que decir mucho. Las drogas pasan factura. ¿Sí? Eduardo, perdone si no me acuerdo bien el nombre, porque yo tengo un problema con los nombres. Me cuesta mucho tiempo recordarlos. Las drogas pasan factura. Ahí sí nos puede ayudar un poquito. Pues yo he visto a mucha gente a quien le han pasado factura. Algunos pagan con su vida. Sí. Otros con su cuerpo de diferentes maneras. Fuera de eso destruye familias, destruye trabajos, destruye de todo. No sé si quiere elaborar un poquito en eso, Eduardo. Sí, Carlos. Sí, dentro de todo eso, o sea, las drogas generan, o sea, tantos daños que para muchas personas, desafortunadamente, por así decirlo, lo digo de esa manera, resulta como irremediable, ¿cierto? Porque ha sido ya tanto el daño ocasionado, ¿cierto? Dentro de su cerebro, sus neuronas, que la persona entra como en un estado de locura. Yo puedo decir, y le doy gracias al Señor y glorifico y exalto su nombre maravilloso y precioso, porque Él conmigo tuvo mucha misericordia, la ha tenido todavía aún, porque de verdad yo le digo, o sea, por mi cuerpo, o sea, yo consumí kilos de todo, ¿cierto? Yo metí de todo, de todo. Yo fui un loco impedernido en esa clase de cosas, de estas sustancias, ¿cierto? Psicoactivas, donde verdaderamente, o sea, yo no era para razonar de la manera que, ¿cierto? Que gracias a Dios en su amor y su gracia y su misericordia me ha permitido, porque yo inclusive, yo hasta, yo me volví dependiente como de algunos fármacos, como para, como quizás contrarrestar, ¿cierto? De esa dependencia de la cual nosotros estábamos hablando o estamos hablando, pero Dios, cuando yo fui tomado por el Señor, o sea, yo pude ver, o sea, yo vi, no dijo que sentí, también sentí, pero vi en el espíritu cómo esa carga espiritual, inclusive los demonios que yo tenía, que me oprimían y que me llevaban a hacer todas esta clase de cosas, yo estaba en un estado de demencia, digámoslo así, ¿cierto? Esas cosas como salían así, como saliendo como si fuera humo, algo así, como si fueran saetas, cosas oscuras, y se escuchaban como los alaridos, ¿cierto? Le estoy hablando en el momento cuando fui tomado por el Espíritu Santo que me mostró el infierno, ¿cierto? Que escuché la voz del Señor, yo pude ver y sentí, y puedo decirlo, o sea, yo ahí me sentí libre, o sea, hasta el día de hoy, gloria a Dios, al nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese momento, o sea, sentí que yo había sido libre de todo eso, o sea, lo sentí, yo dije, no necesito eso, o sea, eso fue algo sobrenatural, o sea, eso fue un milagro sobre mi vida. Y las drogas, ¿de qué manera pasan factura? ¿Cierto? Que hay personas que se vuelven dependientes, inclusive tienen que fumar cigarrillo como para, quizás, digámoslo, como contrarrestar. Digo, no, bueno, ya no meto marihuana o vareta, pero entonces voy a meter el cigarrillo. O inclusive el famoso vapor, que dicen que no hace nada, que no tiene nicotina, que nada, pero eso es otra droga, eso usted es dependiente, ¿cierto? De todas esta clase de cosas, como para alivianar eso, como eso, cambiando por una cosa por la otra, como maquillando la realidad en la que se encuentra, de la cual obviamente estamos siendo engañados. O con pastas, yo tomaba quetiapina, trazadona, mejor dicho, de estas sustancias que le dan a uno en la San Juan de Dios. Sí. ¿Cierto? Bueno, que eran varios medicamentos de estos. Y yo con el Señor, obviamente yo había entrado como un debate del Señor, pero eso también es una droga. Señor, yo me siento libre de todo esto, yo no veo la necesidad de hacer estas cosas. Tú me puedes sanar de todo esto, Señor, yo quiero continuar un camino totalmente libre de todas estas sustancias. Y me dice, ¿crees en mí? Yo sí creo en ti, yo creo en ti, Señor. Y entonces no las tomes más. Y las boté todas porque inclusive Santiago me ayudó a mí con el proceso, me pasaba unas cajas impresionantes de esas pastas y yo no. Yo mantenía como, ¿cómo le digo? O sea, no era yo naturalmente. Usted me ha hablado y dice, Señor, usted me podía repetir hasta 3 veces, es que no lo entiendo. O sea, mantenía como abobado, como no sé, como oído. Y yo le dije, no, yo no necesito esto. Y pues, gloria a Dios, ahorita, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes conoció a Mercedes? Que no sé.
Mercedes, no. No, ¿quién es? Entonces ella se la pasaba por allá en Manizales cantando pispirispis, por ahí a veces. Ella salía mucho, ella declamaba y escribía poemas y acrósticos. No, Yo no la Bueno, no conozco. ninguno de ustedes, bueno, Mercedes, ella fue estudiante de filosofía. No, o sea, lo único que le faltó fue su tesis para terminar la carrera y ella se dedicó al consumo por muchos años, se le fue la mente por completo. Entonces ella se la pasaba por ahí, no me acuerdo, alguna vez iba por ahí por el lado de la terminal, cuando la terminal quedaba ahí en Los Agustinos, y ella estaba en toda la mitad de la calle así, dando pispirispis. Ella es pariente mía, pariente lejana, pero pariente, y pues yo la conocí cuando era jovencito. Entonces un día se enfermó y me pidió que fuera a verlo. Y pues gracias al Señor la pude llevar a un centro de rehabilitación, pero la verdad el efecto en ella fue bien tremendo en todo sentido. O sea, su mente estaba ahí. Ojo, porque esta parte es supremamente importante. Cuando nosotros estamos tratando con una persona, no importa la condición mental, es una persona. Así es. Y como tal la debemos tratar, con el respeto y la dignidad que cada uno de nosotros quiere para sí mismo. Sí. Que está loco, que no, trátelo como persona. Si vamos a confrontar las cosas que hay dentro de ellos, hay que tratarlo como persona. Entonces, cuando yo me acerco a ella me dio las razones de por qué hacía eso. Ella dice que a ella le habían encomendado una tarea y que ella tenía un radar que detectaba los misiles que los americanos tiraban contra Colombia. Entonces, que ella era la que los detenía. Y que al detenerlos salvaba muchas vidas y que esa era la misión en su vida. Y uno inmediatamente piensa, está loca. Pero resulta que es que esa fue la tarea que le asignaron cuando estaba allá en un viaje de esos. Cuando entró en contacto con esos seres. Por eso hablamos de ese peligro. Ese peligro es ahí. O sea, la persona que consume entró en un plano en el que no debe nadie meterse porque ahí tiene las de perder y va a haber influencias bien fuertes. Y gracias a Dios la pude llevar a un centro de rehabilitación en Medellín en ese tiempo. Pero en su cuerpo, claro, ya llevaba, cuando yo la vi, ya llevaba 12 años en la calle. Sus padres tuvieron que echarla, ya dice que dormía en la carbonera de una fábrica. Hacía buen dinero en ese tiempo, estamos hablando de unos 15, no más que más. Hace 20 años. Ella conseguía más o menos 60.000 pesos por noche escribiendo acrósticos a los borrachos y poemas. Era muy buena declamando y una voz lindísima tenía la mujer. Por cierto, ella estuvo en Chinchiná un tiempo, en Santiago. En el parque se paraba, como iracunda. Y la última vez que la vi fue allá. Tenía una voz muy bonita ella también. Entonces ella traía mucho, era como el centro de atracción. Pero pues el Señor tuvo misericordia de ella. Lamentablemente hubo un momento en que su madre se murió y entonces eso la arrastró otra vez a consumir. Pero la última vez que la vi estaba libre ya, estaba libre. ¿Cómo? Gloria a Dios. Amén. Bueno, seguimos. Pero que pasan factura, pasan factura. Sí, eso sí. Sí, claro. La drogadicción es un tema de salud pública, bueno, en el mundo entero. Aquí pusimos Colombia, pero en el mundo entero, debido al incremento de personas consumidoras de todo tipo de sustancias alucinógenas, provocando un aumento alarmante en las estadísticas relacionadas con la drogadicción en Colombia. Siguiente. O sea, no vamos a estar tratando estadísticas. Nosotros estamos tratando principalmente el remedio. ¿Sí? Y es lo que nos interesa. Hablamos un poquito de los números y de la población que está siendo afectada y todo eso, pero a nosotros lo que nos interesa es tener tener bien claro que el Señor nos da la oportunidad de presentarles a estas personas que no tienen ninguna esperanza, ningún aliento, que son desechadas, que son despreciadas y que así mismo se sienten de esa manera
porque tiene efectos, digámoslo así. Yo he considerado que la persona que está en la calle ha venido a ser como el basurero de la sociedad, ¿sí? Porque todo el mundo los menosprecia. Todo el mundo suelta su basura sobre ellos, ¿sí? Pero no se dan cuenta que en cierta manera todos nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y bueno, gracias al Señor que nos está llevando en esta dirección para ayudarles. Es muy común ver en los colegios, universidades y demás centros de estudios a personas que se dedican a la distribución y venta de sustancias alucinógenas. Uno de los más claros problemas que provocan un aumento de la drogadicción en Colombia, exponiendo a los más jóvenes de la nación a caer en este tipo de adicciones. Siguiente. Aquí es donde entramos nosotros, una nueva dirección. ¿Cuál es esa dirección? Recuperación. Y el texto bíblico clave es: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y esto es supremamente importante. A veces, incluso una de las razones por las que mucha gente aduce, y pues ni modo decir que no del todo, es que por razón de su pasado, porque mi papá no estuvo, por la infancia tan difícil. Bueno, no todo el mundo tiene esa misma experiencia, esa no ha sido la razón. Hay unos que estuvieron en un buen hogar y todo eso, y sin embargo fueron tentados y fueron atraídos por eso. En lo personal, pues yo diría que en el caso, por ejemplo, del mío, de mi hermano, el Señor nos guardó, porque la infancia y la juventud de nosotros fue bien difícil. Nos tocó prácticamente solos a él y a mí, desde que él tenía 11 y yo 13 años, o aún antes de eso. Pero el Señor, pues, en su misericordia nos guardó, ¿sí? Pero el asunto es que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Y esta es una parte muy importante que tenemos que aprender muy bien, porque es algo que debemos, bueno, tiene que estar impreso en nosotros, por decirlo así. Sí, impresos. Tiene que ser parte de nuestro ADN para comunicárselo a ellos. Están en Cristo. Están en Cristo. Y es estar en Cristo, es permanecer en Cristo lo que nos hace nuevas criaturas. Siguiente. Aquí, Nueva Creación es un programa de rehabilitación que opera con los principios de sanidad y restauración divinos a través de la persona de Jesucristo. No hay otro método. Jesucristo. Y vamos aclarando algunas cosas que queden bien claras en cada uno de nosotros, y es Jesucristo el que nos es descrito en la Biblia. No el que nos digan ni los teólogos, ni los filósofos, ni los conceptos humanísticos, sino el del que nos habla la Biblia. De ese Dios que se hizo hombre, que dio su vida por nosotros, fue a la cruz. Ese es el método de sanidad y restauración divina. Además de tratar los aspectos emocionales y espirituales, Nueva Creación también prepara al individuo para una vida productiva y victoriosa a nivel individual y social. Tenemos una tarea bien tremenda, porque puede ser que algunos de los que encontremos sean personas que ya tienen una habilidad, un oficio, porque los hay. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el que está en la calle es una persona que no ha tenido ninguna educación. No. Bueno, les hablaba el caso de Mercedes. Ella tenía toda la carrera de filosofía y letras. Pues mala carrera, pero había sido educada. Yo no les recomiendo a nadie ese tipo de carrera. Pero se puede llegar a encontrar ingenieros, gente bien. Es más, así en Chinchina había Javier, creo que se llamaba. Javier Marín. Uno bonito, él, medio bajito, era abogado. Destruido por la droga. Su hermano fue ministro de desarrollo hace años. Una familia Gutiérrez, Marín Gutiérrez. Hay gente preparada. Pero dentro del programa vamos a tener también la manera
enseñarles algún oficio, enseñarles a poderse defender, y veremos cómo el Señor nos va presentando las cosas para que cuando salga el muchacho salga bien, completo, ¿sí? Y no salga desubicado. Siguiente. Nueva creación, programa de rehabilitación y discipulado. Es discipulado. Es un programa, es un discipulado. Vamos a ser discípulos de Cristo. Que él la obra la hace. Por eso también lo que hablábamos un poquito acerca de la parte de la abstinencia, ese periodo del síndrome de abstinencia, Jesucristo obra en él también. Obra en eso. Entonces, digamos que el Señor se hace cargo de todo el asunto. A diferencia de otros tratamientos convencionales de rehabilitación, Nueva Creación considera todos los aspectos de la vida y enseña una manera nueva de pensar y de vivir. Siguiente. La visión general del Ministerio Nueva Creación es la de conducir a las personas que luchan contra la esclavitud de la drogadicción hacia la libertad plena que solo puede ser hallada en Jesucristo. Y eso es importante tenerlo muy claro en nosotros, la libertad plena. Libertad plena, sí. Porque pues vamos a tener que lidiar con asuntos bien serios. Recuerden lo que hablábamos hace un ratico. Vamos a estar lidiando con personas que han estado en comunión con los demonios por muchísimo tiempo. Su pensamiento ha sido entenebrecido por los demonios. Su razonamiento. Ahora los traemos para que tengan libertad plena, tal vez por primera vez en sus vidas. Siguiente. La misión de Nueva Creación es procesar nuevas criaturas en Cristo, forjar instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. O sea, si hay, ningún programa político tiene la eficacia que tiene el Evangelio. Nosotros podemos escoger candidatos, pero ninguno de ellos va a tener la efectividad de transformar vidas individuales, ¿sí? Pero también la sociedad misma, porque cada una de estas vidas ahora va a ser una persona, ¿cuál es la palabra correcta ahí? Útil, ¿sí? Útil, va a ser solidario, va a ayudar a la sociedad misma, a su familia, al individuo, productiva. Retornar a la sociedad del drogadicto, el alcohólico, el delincuente como ciudadanos cristianos respetuosos, trabajadores y obedientes a las leyes y a las autoridades de beneficio para los Dios, a la ley, a toda buena labor, toda buena palabra y siendo de testimonio. Personas así como se lo dice, útiles pero para lo bueno, porque antes pues éramos útiles pero para hacer maldad. Ya con una nueva creación, una nueva transformación del Señor, obviamente ya tenemos claro que, como lo dice su palabra, ¿cierto? La verdadera base del conocimiento, ¿cierto? Y la sabiduría es temer al Señor. Y eso yo como ex criminal y bueno, tantas cosas, puedo decir que tengo ese temor y que soy una nueva persona, soy una nueva creación del Señor, que he nacido de nuevo y por tal motivo estoy acá. Entonces hay dos cosas ahí, dos aspectos que son contribuciones a la sociedad. Una, el delincuente ya no es delincuente. Entonces ya no le va a estar causando daño a la sociedad. Y la segunda es, en lugar de daño, ahora empieza a hacerle bien a la sociedad. Amén. Y va a estar buscando no solamente el bien propio, sino el bien de todos su prójimo, de todas las personas. Sí. Es verdad, ¿no? El Señor lo lleva a uno a todo eso. Yo antes, créame, yo quería hacer mucho mal, de verdad. Yo quería hacer daño. Si yo me lo encontraba a usted, yo le quería hacer daño a usted. O sea, era lo que yo tenía en el corazón. Y ahora el Señor ha puesto algo diferente en mi corazón. Ya quiere uno ayudar a los demás. Eso es algo bonito. Bueno, siguiente. Hasta ya, sí.
Sí, lo que pasa es que el papel está repetido. Ok, método. El programa de rehabilitación Nueva Creación utiliza como terapia el mensaje restaurador del Evangelio. Tiene una duración aproximada de 12 meses, está dividido en 3 fases. Inducción, adiestramiento y reinserción. Habíamos hablado un poquito, Alejandro, acerca de esto. Esas 2 primeras fases se pueden realizar en el mismo lugar. O sea, para las condiciones de Colombia, yo creo que es la forma como se hará. Sería muy bueno si el Señor nos bendice con eso, tener un lugar para inducción y el otro para adiestramiento, pero pues las condiciones de nosotros son muy diferentes a las de acá. Quiero recordarles que esto que estamos mirando aquí es un modelo que yo estoy copiando de los programas Teen Challenge aquí en Estados Unidos. Bueno, los hay en aproximadamente 90 y tantos países del mundo. Hay un total de 1.200 programas de ese tipo en todo el mundo. Yo estuve hablando hace unas 2 semanas con el que fue el director, cofundador de esos programas, y pues él está dispuesto a colaborar en todo lo que sea posible para que nosotros llevemos a cabo ese programa. Incluso, Alejandro, como lo habíamos hablado, la posibilidad de llevar ese nombre, yo diría que es una opción. En unos sentidos tiene sus ventajas, porque aquí pues tiene mucha acogida ese nombre, y eso puede representar ventajas para nosotros. Pero eso lo estaremos viendo, yo creo que en 1 o 2 semanas es donde vamos a tomar unas decisiones con respecto a esto. Ahorita me gustaría ir opiniones en eso. Siguiente. La inducción es la fase inicial en la que el individuo hace su transición de su vida en la calle a la vida, de su vida en la calle a una vida libre de drogas. Son aproximadamente 3 meses. Aquí es donde se realiza la desintoxicación. De nuevo, la desintoxicación, si ellos prefieren hacerla en otro lugar, está bien. Si es con nosotros, bueno, el método ya es decir, oración y ayuno, pues de parte de los demás y exhortando y animando a la persona que está pasando por el proceso. Algunos, como lo dije, a pesar de muchos años de adicción, pueden pasar por algo no muy duro, no muy difícil, mientras que otros sí tienen un tiempo bien difícil con esta parte. No todo el mundo, pero al menos sí. El individuo es introducido y conducido y confrontado con las enseñanzas del Evangelio. El currículum es muy completo, muy bueno, enfocado en la palabra de Dios. Sí. Aquí adelanto un poquito de información en eso. Por lo menos 4 horas al día son dedicados al estudio de la palabra, aparte de los devocionales y el tiempo de oración individual y el grupo que debe haber. Los días que hay, no sé qué nombre le daríamos a esa parte del servicio dentro de la casa, que se le llama capilla, que se hace en un lugar específico para ese tipo de reunión, y también la asistencia a la iglesia, sobre todo el domingo, ¿no? Ahora, eso también depende de la posibilidad de transporte que tengamos. Les hacía un día bien. ¿Cómo? Okay. Está muy intenso. No, está bueno. O sea, pues a nosotros que el Señor nos ha permitido este amor tan bonito, pues dentro de las cosas que Él nos ha dado, nosotros vamos pues mirando con lo de una fundación que se llama Rescatados por su Sangre. Yo le decía a Santiago que yo le dejé, y hay unos que se vuelan que porque que 2 horitas, esto vamos a tenerlos, mejor dicho. Sí, es bueno, a ver, incluso por esa parte también es conveniente lo que estábamos hablando hace un ratico del lugar, ¿cierto? Pero buscamos la manera de que la transición del uno al otro se vea como, tiene que ser algo especial, ¿sí? Pasar de esa primera fase de la inducción a la siguiente es importantísimo, porque pues ya de por sí, con 4 meses libres de adicción y sometidos a una disciplina, ya eso es una gran victoria. Entonces se le da un énfasis al llegar a esa otra parte. Es como cuando uno pasa de primaria a secundaria y de secundaria a la universidad. Es como eso.
Tiene una duración aproximada de 3 meses. En esta fase se realiza la desintoxicación. El individuo es introducido y confrontado con las enseñanzas del Evangelio. Siguiente, por favor. El adiestramiento, esa es la parte que estábamos hablando ya, es la segunda etapa, que va de los 4 meses a los 12 meses. Son prácticamente 8. Se profundiza en las enseñanzas de la palabra. Mediante la enseñanza de la palabra se lleva al individuo a una mayor comprensión de la vida y a una profundización de su experiencia con Cristo. Y durante esta etapa, además de la enseñanza bíblica, se provee adiestramiento vocacional a todo estudiante que lo necesite. Hay un aspecto, o sea, nosotros somos hasta ahora el personal que va a estar trabajando allí. Tenemos que ser multifuncionales, por decirlo así. Vamos a tener que ejercer diferentes tareas. ¿Sí? Vamos a tener que ejercer diferentes tareas, pero en todas ellas tenemos que estar expresando a Cristo. Si es como consejero, si es como director del trabajo, si es como el que organiza la limpieza del lugar, todo eso. Siguiente. El retorno. Aquí bueno, leo primero, es la preparación final de adaptación a la vida familiar, laboral y social a la que el individuo retorna luego de una prolongada ausencia. Se requiere el volvimiento activo de la iglesia local en la que el graduado de nueva creación se estará congregando. Es importante que al salir el muchacho esté conectado con una iglesia. Y es importante que nosotros intervengamos en el asunto. ¿Qué quiero decir con eso? Que sepamos ubicarnos o ayudarnos a ubicarse en una iglesia de buena enseñanza. ¿Sí? Y es necesario que sea de buena enseñanza. No podemos dejarnos impresionar por nombres. Ojo con eso. Es la enseñanza. Que el enfoque en donde quiera que los ubiquemos sea Cristo. Ahora, yo les digo, honestamente, muchos salen, o sea, con la preparación que se les da allí, es bien tremendo, porque salen con buen conocimiento. Siguiente. La financiación. Nueva creación depende inicialmente de la contribución de individuos, organizaciones, empresas, iglesias y ministerios interesados en la expansión del reino de los cielos, alcanzando al drogadicto, al alcohólico y a cuantos quieren ser libres de sus ataduras. Hay algo bien importante en este aspecto, y es que usualmente para poder buscar el respaldo, usualmente la gente quiere ver algo que ya esté funcionando. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar la manera, y gracias al Señor porque ha puesto en cada uno de ustedes ese deseo de hacerlo, y yo estoy seguro que el Señor va a orar a Alejandro, que el Señor suplirá para que podamos lograrlo. Siguiente, por favor. También se financiará mediante el pago de pensión de los estudiantes que están en la capacidad económica para hacerlo. No sé, este muchacho que está allá en Pereira, ¿él pagan por él? ¿Por él o no? ¿Por quién? Ustedes llevaron ¿cómo se llama? José Luis, ya. Hacia casa del alfarero. Sí, yo pagaba allá una mensualidad de 300.000 pesos. Oh, wow. Está en 600. Eso es lo que normalmente él cobra, 600. Pues, es bajito. Sí, es una forma de financiarlo. Ahora, la mayoría de personas no tienen el auxilio de la familia ni de absolutamente nadie. Así que nos toca a nosotros encontrar la manera de hacerlo, ¿sí? Ahora, hay algo importante de todas maneras, aunque estamos hablando, muchos de ellos han roto completamente sus relaciones con la familia, las destruyeron. Hay que buscar la manera de que la familia se vuelva. Perdón, ya. Para mí,
Bueno, no para mí, es lo que yo he visto, experiencia que, sobre todo si es posible, al máximo, que sea el papá quien se envuelva. Hacer todo lo posible. Sí, bueno. Dentro de lo que usted acaba de decir ahí, yo había pues como mirado también esa parte porque verdaderamente hay muchas personas que, cierto, quizás de pronto tengan la voluntad, verdaderamente ya sientan el deseo y también estén cansados ya de esa vida de droga, cierto, como lo sentía yo, pero que no entendía por qué seguía atado y que no era capaz como en mis fuerzas. Hay muchas personas que quieren, pero pronto no tienen esos medios. Yo dentro de la parte política, como lo mencionaba usted ahora, pues yo conozco aquí diputados, concejales y muchas personas dentro de eso que quizás, cierto, también mirando con fondos de la alcaldía, como lo hace la alcaldía de aquí, de este municipio, pero el programa entonces tendría que funcionar quizás también como una IPS, donde recibamos esta clase de personas, como lo hace la San Juan de Dios, Arcoíris, FUNPAS, Fundación Arcoíris. Hay unas acá, dentro de esta región, las cuales nosotros conocemos. Yo fui a visitar una de ellas y también y son drogadictos, ¿cierto? Son personas que son de la calle, ¿cierto? Eso pues se debe cumplir ciertos requisitos. Sí, a ver, requisitos que es mejor no cumplirlos. Entonces, o sea, yo sí les digo de plano, esa parte tiene que ser que de pronto el diputado venga y lo dé de su cuenta, sin buscar ningún logro político, está bien. Si nosotros involucramos, por ejemplo, la alcaldía, la ciudad, usted lo dijo, hay unos requisitos. Y ellos también están obligados a ciertos cumplimientos. Entonces, supongamos el muchacho viene al programa y quiere fumar. La Constitución no prohíbe el cigarrillo. Entonces, nosotros nos vamos a ver en la obligación de darle libertad al individuo de practicar ciertas cosas que no son, no compaginan con la tarea que estamos realizando. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos aceptar las condiciones que nos vayan a exigir para poder operar de esa manera. Aquí, precisamente con el tipo de programas que estoy diciendo, se ha presentado esa situación. Yo conozco todo tipo de programas y es serio el asunto. Serio el asunto. Entre otras cosas, empiezan a demandar que tiene que darse educación de tipo humanístico, que va en contravía con el evangelio. ¿Sí? Solo por recibir esas ayudas extras. Entonces, más bien nuestra tendencia tendría que ser, pues digámoslo, en el Señor realmente, incluso yo le recomendaría que leyeran la biografía de George Muller. Bueno, yo mismo estuve con un hombre de fe, de verdad. O sea, David Wilkerson, que fue el fundador de estos programas, la verdad que el Señor suplió para todo. Aún nosotros nos reuníamos un teatro que cuando lo quiso comprar nuevamente el dueño, ofreció $85 millones. Y eso se compró por fe, no fue presionando a nadie, nada, sino en oración. Y se compró, cuando se compró, pues no fueron 85, fueron apenas 16, 25 millones, 16, uno sobre otro. Porque es un edificio que está en todo el centro de la ciudad de Nueva York. Es uno de los teatros más lujosos y elegantes de todo Nueva York. ¿Sí? Entonces aquí requerimos mucho la parte de la fe, depender más de individuos y de pronto pues sí haya fundaciones que lo hagan, pero que no condicionen a que no le den la dirección al programa. Esa parte es importante, tenerla bien clarita. ¿Sí? Más ahora, que ahora el gobierno, sobre todo el gobierno ahora, va a estar mucho más inclinado a que, es más, están en contra de que nosotros hagamos este tipo de labor, porque están tratando de pasar esa ley, ¿cómo se le llama esa ley? O sea, que si viene un homosexual, no podemos predicarle el evangelio para que él se transforme. Me olvida cómo Gustavo Bolívar trató de pasar esa ley. Ok, sí, la siguiente.
dijimos que aquí a los que tengan la capacidad, pero pues de todas maneras nos rebuscamos. O sea, tan pronto nosotros le demos el inicio a esto, buscamos y Bueno, sí. Siguiente. A ver, pasado un tiempo prudente inicial de operación, considero yo que un año, nueva creación tendrá como principal fuente de sostenimiento los productos cosechados y manufacturados en el centro de rehabilitación por el personal que se encuentra en rehabilitación y que está al mismo tiempo recibiendo un entrenamiento vocacional para su vida después del programa. O sea, ya tienen que empezar a, ¿sí? Ahora nosotros podemos, hay varias cosas que se pueden hacer. Hay personas que tienen la capacidad de pago, de pronto se pueda tener como un espacio para personas que lo tienen con algunos privilegios, por decirlo así, porque van a pagar más que los otros, ¿sí? O sea, que los unos pueden subvencionar a los otros. Siguiente. Bueno, estas son algunas de las cosas que los muchachos estarían aprendiendo a hacer. Hay otras muchas más que esto. Yo tengo los equipos para hacer esto. Esto es sublimación. Esos son algunos de las tasas que yo he hecho acá. Siguiente, ya hay otros modelos, ¿no? Hay otra serie de que no los adicioné en esta presentación, pero hay buen material de cosas que yo estoy convencido que eventualmente nos van a ayudar. Y también podemos buscar a alguien que nos enseñe, por ejemplo, a trabajar la guadua, la madera, para hacer cofres, para hacer cosas. Soldador. Bueno, todo eso. De carpintería, soldadura, varias cosas. Carpintería. Bueno. Carpintería, soldadura. Pues por la cuestión de equipo y todo eso, pero carpintería. Entonces, todas estas cosas las implementamos ayer en el programa. Ya les digo, yo tengo aquí varios equipos, no son lo más industrial ni nada, pero cumplen la función. Y creo que nos van a ayudar bastante. ¿Okay? Y una vez, o sea, yo ya tengo casi listas las cartas para enviar a solicitar a personas que si nos quieren donar esos equipos, ¿sí? Para empezar a enviarlos. El asunto es que hay que recoger también el dinero para el envío. Esa es la parte un poquito más difícil. Porque hay que hacerlos llegar allá, ¿no? Claro. Pero yo estoy convencido de que pues, eso se puede. Bueno, creo que aquí terminamos con esta parte. Permítame un segundito, yo prendo una luz aquí porque estoy muy oscuro. Perdónenme, un momentico nada más. Empezamos de día y terminamos de noche. Ya. Ahí vamos, siempre vamos avanzando. Leito, entonces, este material no lo va a imprimir o qué, tenerlo como carpetica, ir recopilando pues ese material, irlo analizando y todo. Pues yo pienso que ahorita yo se los puedo pasar ahí por el grupo lo podemos compartir. Sino que yo acá no tengo pues como para imprimir, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos. Imprimir. Los otros archivos lo tienen cada uno en su celular o lo tienen o lo imprimieron. Sí, el primer archivo sí lo tenemos, el primero que me envió, lo tenemos cada uno, pero ya el resto, usted me había dicho que la idea era viéndolo por acá primero antes de compartirlo. Bueno, está bien. Entonces, vamos a mirar. ¿Algún comentario hasta aquí? Pues yo pienso que, pues, lo que he escuchado hasta ahora, pues, todo me agrada, la verdad, me gusta mucho y, como usted lo dice, el Señor nos va a ir guiando más hacia esto. La parte que usted decía de lo dentro del programa y, pues, obviamente que quizás como incluir al municipio con eso, pues, no lo había visto esa parte. No tenía ese conocimiento, pero bueno, muy buenas estas reuniones que el Señor nos permite tener para tener como más conocimiento. Es algo nuevo para mí, aquí lo estoy aprendiendo, pero bendecido me siento. Sí. Y es importante.
¿Sí? Sí, Pues, muy importante. por ese lado, don Darío, la misión y la visión, la visión y la misión es muy clara, pues Jesucristo es el único, el nacer de nuevo, el poder proporcionar para que estas personas realmente sean unas nuevas criaturas y el eslogan, digamos, como tal de si alguno está en Cristo, nueva criatura o sea, es todo. Pienso que el enfoque es 100% el correcto, o sea, no hay algo que esté fuera de lo que realmente es Jesucristo. Entonces, me parece excelente el enfoque y el programa como tal. Realmente, si voy, digamos, a la parte de lo que también el Señor me ha mostrado desde un inicio, Él debía ser el centro, ¿cierto? Y en este caso, el programa muestra que Jesucristo es el centro de todo. Entonces, pienso que es muy, muy importante poder tener, digamos, ese enfoque que es el que necesitamos, pues, para que realmente estas personas puedan ser nuevas criaturas, ¿cierto? Sí, Alejandro, gracias por esa acotación, porque es importante tener esto en cuenta. Vamos a tener un nombre, puede ser nueva creación, vamos a decir eso, pero lo que tiene que ser conocido es Cristo. Cristo. Si alguien dice nueva creación, allá es donde se predica, allá es donde Cristo es expresado por cada una de esas personas que trabajan allí. Quiero leer algo que tengo aquí anotado. El tipo de labor que realizamos requiere que el ministerio en el que laboramos esté estructurado de tal manera que es reconocido principalmente por ser la expresión del amor de Dios, como fue manifestado en la cruz, para lo cual establecemos 4 prioridades o principios. Esto lo veremos más tarde, pero lo voy a leer de todas maneras, por lo menos el principio número 1, la atmósfera. Ya les digo, esto lo vamos a mirar más adelante. Yo pensaba que íbamos a alcanzar a cubrir muchísimo más, pero ya llevamos 1 hora, ¿no? 1 hora larguita. La atmósfera, y esto va de cuenta de nosotros. Esto no va de cuenta del estudiante, sino nosotros. Una atmósfera de amor, de esperanza y de expectativa de cambio. Voy a repetir. Una atmósfera de amor, esperanza y expectativa de cambio. Ahora, la palabra habla cuando el Señor le dio los mandamientos a Moisés y les decía que escribiera su ley por todas partes, en las paredes, en las entradas, en la frente, en todo lugar. Por eso ellos usan esa cajita. La decoración que debemos tener en ese lugar es palabra, sobre todo palabra que anime. Por ejemplo, el texto del moto del logo. Si alguno está en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin fe es imposible agradar a Dios. Decorar toda la casa con pura palabra. A ver, hay una cosa, ustedes no les tocó, a Luis sí. Santiago estaba muy pequeñito, tal vez en ese tiempo hicimos la marcha para Jesús, la primera que se hacía en Manizales. Y nosotros, digamos, la iglesia estaba acostumbrada a salir con cositas, pues yo entiendo, es la condición de cada quien, pero dijimos, no, vamos a hacer una cosa, si usted va a hacer una cartulina, únase con otros 2 o 3 hermanitos y en lugar de una cartulina, una pancarta bien bonita, bien elaborada. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que hagamos, lo hagamos de calidad, lo hagamos bonito, nada chambón, bien elaborada, de manera que el entorno completo, todo, estamos hablando de una atmósfera que va a recibir a estos muchachos donde ellos van a adquirir esperanza, y eso es parte de la esperanza que ellos, así es como yo voy a vivir de ahora en adelante, sí. Cuando usted se vaya de aquí,
busque vivir bien. Con eso no quiero decir que parte del evangelio es la prosperidad, no, yo me refiero organizado, limpio, ordenado, ¿sí? Entonces, esta gente, que cuando viene el muchacho puede decir, esta gente me ama, les intereso, y a pesar de su condición, sin esperanza, ellos entienden que si hay esperanza, la van a encontrar, bueno, en Cristo. Yo iba a decir en nueva creación, sí, nueva creación como expresión de Cristo, si no, no, estamos perdiendo el año. Esta parte es supremamente importante porque el nombre eventualmente se desvanece. Lo que tiene que permanecer es Cristo.